Buen día, en este video trabajaremos con la ley de signos al dividir números decimales y fracciones. Para esto debemos saber que al dividir dos números, si los signos son iguales, el resultado debe ser positivo. Si los signos son diferentes, el resultado será negativo. La ley de signos nos dice que al dividir más entre más es más entre menos es menos y menos entre más es menos. Y al dividir menos entre menos es más, o dicho de otra manera, cuando dividimos positivo entre positivo, obtenemos un resultado positivo. Al dividir positivo entre negativo, será negativo. Al dividir negativo entre positivo, el resultado negativo. Y al dividir negativo entre negativo, dará siempre un resultado positivo. Esto comprueba lo dicho anteriormente, de que al dividir dos signos iguales, obtenemos un resultado positivo, y al dividir signos diferentes, obtenemos un resultado negativo. Aquí tenemos una tabla de ejemplos. Al dividir 15 positivo entre 5 positivo, obtenemos como resultado 3 positivo, porque dividimos dos signos iguales. Lo mismo sucede con el 10 entre 5, que es 2, y 5 entre 5, que es 1. Luego tenemos 0 entre 5, que nos da 0. Recuerden que 0 no lleva signo positivo ni signo negativo, porque es un número neutro. Se encuentra en medio de la recta numérica entre los números negativos y los números positivos. Y bien, enseguida tenemos menos 5 entre 5. Al dividir negativo entre positivo, obtuvimos un resultado negativo que era menos 1. Al dividir menos 10 entre 5 positivo, tuvimos menos 2, y al dividir menos 15 entre 5 positivo, fue menos 3, porque eran signos diferentes. Enseguida se presentan 4 ejemplos de divisiones aplicando la ley de signos. Para ello debemos recordar que cuando un número es positivo, no es necesario poner el signo de más antes del número. En cambio, si es negativo, sí debemos poner el signo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tenemos un 35 y nosotros sabemos que es un número positivo porque no vemos el signo de menos. Entonces, no es necesario poner siempre más 35 para saber que es positivo. Eso se sabe por sí mismo al estar expresado de esta manera. En cambio, el menos 25 sí necesita ir acompañado del signo de menos para saber que se trata de un número negativo, en este caso, menos 25. Si no tuviera este signo, sería 25 positivo. Resolvemos la primera división y tenemos 35 positivo entre 7 positivo. Más entre más fue un resultado positivo, en este caso 5. En segundo lugar tenemos 100 positivo entre menos 25 negativo. Entonces, más entre menos fue menos, y 100 entre 25 es 4, menos 4. Luego, dividimos un número negativo entre uno positivo. Menos 41 entre 2, menos entre más es menos, y 41 entre 2 fue 20.5, en este caso negativo. Por último, la división de menos 12.9 entre menos 3. Como se trata de una división de dos números con signo negativo, obtendremos un resultado con signo positivo, porque menos entre menos es más, y 12.9 entre 3 es 4.3. A continuación se presentaba la actividad 2, en la cual debían trabajar con 7 divisiones aplicando la ley de signos, anotando las operaciones y el resultado de cada una. En esta imagen se muestran las operaciones que yo realicé para resolver esas divisiones. La primera era 24 positivo entre 4 positivo, y como lo tenemos expresado en forma de fracción, si lo queremos poner de esta manera, el 24 se pasa dentro de la casita divisora y el 4 se queda afuera.
es decir, el número de arriba va dentro de la casita, el número de abajo va afuera. Esto significa que estamos dividiendo 24 entre 4. Y luego positivo entre positivo nos iba a dar resultado positivo, y 24 entre 4 es igual a 6. Por lo tanto, tenemos como resultado un 6 positivo. En segundo lugar, tenemos 18 positivo entre 2 negativo. Dividimos más entre menos, que es menos, y 18 entre 2, que es 9. Por eso el resultado fue menos 9. En tercer lugar, teníamos menos 35 entre 7 positivo. Menos entre más son signos diferentes, obtenemos resultado negativo, y 35 entre 7 es igual a 5. Por lo tanto, el resultado fue menos 5. Luego dividimos 18.5 positivo entre 2 negativo, más entre menos es menos, y 18.5 entre 2 es 9.25, en este caso negativo. Luego teníamos menos 33 entre menos 11. Menos entre menos es más porque son signos iguales, y 33 entre 11 es 3. Entonces teníamos un 3 positivo. Luego 28 positivo entre 7 negativo, más entre menos es menos, fue 4 negativo. Por último, 60.9 negativo entre menos 3. Menos entre menos es más, y 60.9 entre 3 era 20.3 positivo. Ya por último, iban a unir cada división con su resultado en un juego de tripas de gato, quedando de la siguiente manera.